no ignoremos las maquinaciones del enemigo, las maquinaciones de Satanás. En ninguna de sus formas que nosotros estemos realmente apercibidos. Gloria a Dios. Y este tema, hermano, que vamos a abordar, lo he titulado ya con una pregunta: ¿existe el poder de la brujería, de la hechicería? Vamos a meditar, hermanos, en este cuestionamiento, ya que alguien puede desmeditar o darle poca importancia a la hechicería, al espiritismo, irse al extremo y pensar que no existe tal cosa. Y bueno, pues el enemigo puede tomarnos por sorpresa cuando nosotros ignoramos esas cosas. Necesitamos, hermanos, estar alertas, estar realmente con pleno conocimiento de qué dice la Escritura acerca de la hechicería, acerca de la brujería, y qué poder tiene, hermano, sobre nosotros, o qué poder tiene en el mundo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a iniciar en el nombre del Señor Jesucristo abriendo nuestra Biblia ahí en Jeremías capítulo 10. Libro del profeta Jeremías capítulo 10, versículo 1 y 2, en el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice ahí la palabra de Dios: oíd la palabra que el Señor ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo el Señor: no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman. Versículo 3: porque las ordenanzas, o como dice la versión 60, las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del monte cortaron, obra de manos de artífice con azuela. La palabra de Dios, hermano, nos hace una advertencia sobre el camino y las costumbres de las gentes. Las gentes, hermano, está plagada de supersticiones, de cuestiones de espiritismo, está plagada, hermano, de costumbres vanas, costumbres, ¿verdad?, que tienen que ver con espiritismo y con hechicería. No ignoremos esa parte. Y Dios advierte a su pueblo y le dice: no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman. La gente, hermano, teme, está atemorizada por ciertas señales en el cielo, o como luego se dice, los signos o las señales del zodiaco. Mire, encontramos ahí, hermano, una escritura en el segundo libro de Reyes, capítulo 23. Uno de los pasajes que estuvimos leyendo en días pasados, donde se habla de esas costumbres de los pueblos, las costumbres de la gente. Capítulo 23 del segundo libro de Reyes. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 5: y quitó, refiriéndose a las buenas acciones que hizo el rey Josías, un rey, se puede decir, bueno, que reinó y que trajo, hermano,
en Jerusalén, en Judá, en este caso en el reino del sur. Trajo estas reformas, estas restauraciones para servir al Dios vivo. Y dice el versículo 5: y quitó a los camoreos que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen perfumes en los altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban perfumes a Baal, al sol y a la luna, y a los signos. ¿Qué signos, hermanos? Los signos del zodiaco y a todo el ejército del cielo. Ya desde antiguo, hermano, estamos hablando de 640 años. Josías reinó 640 al 609 antes de Cristo, y desde ese tiempo, hermano, ya había cierta adoración a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército del cielo. Signos. Hay quienes se dejan guiar por signos, por señales. Cuando tenemos la palabra profética más permanente, a la cual hacemos bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Isaías capítulo 44, libro del profeta Isaías capítulo 44, versículo 24. Gloria al Señor Jesús. 24 y 25. ¿Lo tenemos, hermanos? Así dijo el Señor, tu Redentor y formador tuyo desde el vientre. Yo, el Señor, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago tornar tras los sabios y desvanezco su sabiduría. Deshago las señales de los adivinos. Las gentes que no conocen a Dios son muy dadas a buscar señales en el cielo, a buscar señales en los astros, a buscar señales en los signos del zodiaco. Pero el Señor dice: yo, el Señor, que deshago las señales de los adivinos. Ahí en el capítulo 47 de ahí mismo de Isaías, mire lo que dice el versículo 13. Gloria al Señor Jesús. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí su palabra: hazte fatigado en la multitud de tus consejos. Parezcan ahora y defiéndante los contempladores de los cielos, los especuladores. ¿Qué es un especulador? Alguien que solamente habla hipotéticamente, alguien que solamente habla especulaciones de algo que quizás pueda ser. Pues el Señor dice: los especuladores de las estrellas, los que contaban los meses. ¿Para qué los contaban? Para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Hacían pronósticos, hacían predicciones basado en señales en las estrellas, señales en el cielo. Por cierto, en días pasados hablaban de señales en el sol, en la luna. Hermano, solamente es lo que está escrito. Nosotros no debemos de buscar esas señales. Aquí tenemos la palabra profética más permanente. La palabra de Dios, hermano, tiene la profecía
No, por supuesto que no necesitamos esas predicciones. Vamos a ver, hermano, Éxodo capítulo 22. Alguien, hermano, subestima todo esto de la hechicería, de la brujería, y creo que hace mal, hermano. Hace mal en subestimar todo esto, porque inclusive, ¿verdad?, el no creer que existe un poder en ese tipo de artes, pues es un error. La Biblia no dedicaría tiempo y reprensiones y acciones que se tomaron para reprobar algo que no existiera. Si la Biblia dedica tiempo para hablar de estas cosas, es porque de hecho existe un poder de espiritismo o de hechicería. Estemos conscientes de eso. Éxodo 22, versículo 18. ¿Lo tenemos, hermanos? 18 al 20. Dice en el nombre del Señor Jesús: a la hechicera no dejarás que viva. O sea, no se admite, no puede haber hechiceras en el pueblo. Cualquiera que tuviere ayuntamiento con bestia morirá. Esas artes, hermano, de hechicería, de brujería, están muy relacionadas también con los ayuntamientos con bestias. Versículo 20: el que sacrificare a dioses excepto a solo el Señor será muerto. El pueblo de Israel no se admitía que hubiera hechicerías o que hubiera hechiceras. ¿Por qué? Porque realmente, hermano, hay un poder engañoso en todo ello. Y le repito, hermano, la Biblia no iba a reprobar algo si no existiera. Si la Biblia lo reprueba es porque existen esas artes malignas, esas artes de hechicería y de brujería. Deuteronomio capítulo 18. Versículo 9 al versículo 12, dice en el nombre del Señor Jesús: cuando hubieres entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes. No se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni qué más, ni agorero, ni qué más, ni sortílego, ni hechicero. Otra versión dice hechicería, ni fraguador de encantamentos, ni quien pregunte a pitón o adivino, ni qué más, ni espiritista, ni quien pregunte a los muertos. Todas esas prácticas, hermano, había, y de hecho hay hoy en día en las gentes. Adivinación, hechicería, quien pregunta a los muertos. Todo eso, hermano, el Señor lo reprueba. Fraguador de encantamentos. Por eso, hermano, el origen de la palabra me encanta. Yo sé que hoy en día lo dicen en otro sentido, pero debería de darnos vergüenza de usar esa palabra me encanta, ya que tiene un trasfondo o tiene un origen que tiene que ver con los encantamientos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y dice entonces, hermano, el Señor en el versículo 12, porque cualquiera, o sea, todas estas abominaciones de aquellas gentes
que no se ha hallado en ti ningún practicante de estas cosas. ¿Por qué? Dice el versículo 12, porque es abominación al Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios las echó de delante de ti. Todo esto, hermano, es abominación. Repito, no puede ser algo tan reprobado que no tenga ningún sustento, o que no tenga, o que no exista, que no tenga ningún poder. Si el Señor lo reprueba, si Dios lo reprueba y no quiere ninguna de estas prácticas, es porque existe de hecho un poder diabólico, un poder del enemigo en todas estas prácticas. Y por eso el Señor dice: es abominación al Señor cualquiera que hace estas cosas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Seguimos considerando aquí en Levítico, libro de Levítico capítulo 19, versículo 26 al 31. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? No comeréis cosa alguna con sangre. Es algo, hermano, que en el Nuevo Testamento también sigue vigente. No comeréis cosa alguna con sangre. La gente, hermano, acostumbra a comer cosas con sangre o comerse la misma sangre de los animales. Eso el Señor lo reprueba, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No seréis agoreros, ni adivinaréis. Otra vez, hermano, tengamos cuidado inclusive con los términos que usamos. El usar la palabra adivina debería de ser vergonzoso, considerando el origen de esa palabra, la adivinación. Por si alguien tiene en su repertorio todavía decir adivina qué o adivina. No, hermanos, paz de Cristo, ni siquiera, hermano, no usemos esas palabras que las gentes usan en el ocultismo, o que su origen, ¿verdad?, es el ocultismo. Esas cosas, hermano, ni aún se nombren entre vosotros como conviene a santos. Así dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Sigue diciendo entonces, versículo 27, no cortaréis en redondo las extremidades de vuestras cabezas. Había un culto, hermano, en relación al tipo de corte. Dicho sea de paso, hay que tener cuidado con el tipo de corte que se usa. Hay tipos de corte que son inclusive distintivos de pandillas. ¿Y por qué lo levantaron? No, pues es que lo identificaron por el tipo de corte de cabello. Tenga cuidado cómo se corta el cabello sus hijos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Había inclusive un cierto culto en cortar en redondo la cabeza, hacer una redondez, eso en culto al dios Sol, en culto a Baal. Hasta de esa manera, con el tipo de corte, los paganos honraban a sus dioses. Por eso dice aquí la Escritura: no cortaréis en redondo las extremidades de vuestras cabezas, ni dañarás la punta de tu barba. Gloria a Dios. Para aquellos que dedican horas, ¿verdad?, en arreglarse la barba y el bigote, paz de Cristo. Aunque no hay un mandamiento, hermano, en el Nuevo Testamento que diga no usar bigote o usar bigote
o usar barba o no usar barba. Alguien lo ha atribuido, ¿verdad?, a que es cabello, y que la Biblia dice no hay que dejar crecer el cabello. Pero cabello, hermano, su raíz, su significado es de dos palabras: ca, de cabeza, y vello de la cabeza. Entonces la barba, el bigote, hermano, no es en sí cabello, es eso, barba, ¿verdad? No hay un mandamiento específico sobre eso, pero sí que es lamentable, ¿verdad?, que alguien pasa tanto tiempo frente al espejo para arreglarse la barba y para arreglarse el bigote. Paz de Cristo. Solamente veanlo por ese lado. No estamos dando un mandamiento. No vaya a decir el hermano dijo que no hay que usar barba ni bigote. No estamos diciendo eso, porque incurriríamos en poner un mandamiento de hombre, ¿sí? Pero sí, lo que estamos diciendo, que alguien sea tan vanidoso mirándose en el espejo, ya sea para arreglarse el bigote de un modo o la barba de otro modo, y más si anda a la moda. Digo, el tipo de barba o el tipo de bigote. Santo es el Señor Jesús. ¿Sí queda entendido, hermanos? Paz de Cristo. Bien, sigue diciendo, hermano, pues no es propiamente el tema. Versículo 28: y no haréis rasguños en vuestra carne por un muerto. Dice que el satanismo, hermano, influye mucho, seduce mucho hoy en día a los jóvenes a hacerse rasguños en su piel, en su carne. ¿Sí lo ha visto, hermano? Que se rasgan, que se cortan. Es una práctica, hermano, de satanismo, el andarse rasgando la piel o su carne. ¿Se acuerda cómo los profetas de Baal que se enfrentaron al profeta Elías también rasgaban su carne, rasgaban su piel, hasta sangrar, dice la Biblia? Bien, pues sigue diciendo el texto: ni imprimiréis, ¿cómo dice ahí la versión 60? Ni imprimiréis en vosotros tatuaje alguno. Ah, pero es que es un tatuaje de la cruz. Es un tatuaje que dice Cristo vive. Es un tatuaje que dice Dios es amor. No, hermano, no podemos justificar con un mensaje de Dios ese tipo de prácticas que son abominables delante de Dios. No haréis tatuaje, no imprimiréis en vosotros tatuaje alguno, ninguna señal. Pero es que es el pececito, hermano, que quiere decir Cristo Jesús. Ninguna señal, hermano. No hay tatuajes cristianos, hermano. Todos son abominables delante de Dios. No hay tatuajes cristianos. Y he visto personas que en su ignorancia se llegaron a tatuar. Bueno, pues ahora lo lamentan por haberse marcado de esa manera, ensuciar su piel y hacer esto que es abominación a Dios. Y eso está muy de moda, que porque los famosos se tatúan todo, los brazos, el cuello, la cabeza, el pecho, la espalda. Qué tremendo, ¿verdad? Eso es abominación a Dios. Termina diciendo allí el versículo 28, yo el Señor, como que el Señor se firma, yo soy quien lo dijo. Versículo 29, no contaminarás tu hija haciéndola fornicar, porque no se prostituya la tierra y se hincha de maldad.
Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo el Señor. Versículo 31, no os volváis a los encantadores y a los adivinos. Otra vez el término encanto. Así es que si usted quiere poner en las redes sociales me encanta, debería de pensarlo 2 veces, hermano, porque yo sé que usted me dirá, es que mi intención no es esa, la intención no es esa, pero vea su origen. El solo usar una palabra con un origen que Dios abomina debería de ser vergonzoso. No os volváis a los encantadores y a los adivinos. No los consultéis ensuciándoos con ellos. Y otra vez el Señor se vuelve a afirmar, yo el Señor vuestro Dios. Yo soy el que digo esto. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Capítulo 20 de ahí mismo, de Levítico, versículo 6. Dice ahí en el nombre del Señor Jesús: y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y cortaréla de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo el Señor soy vuestro Dios. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Versículo 26 del mismo, de este capítulo 20, dice en el nombre del Señor Jesús: habéis pues de serme santos, porque yo el Señor soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer en quien hubiere espíritu pitónico o de adivinación han de ser muertos, los apedrearán con piedras, su sangre sobre ellos. Es que era una práctica, hermano, abominable. Es una práctica abominable delante de Dios. Hombre, mujer en que hubiere espíritu pitónico o de adivinación. Por eso las jovencitas, los jóvenes, deben de tener cuidado en no atender a las predicciones de los símbolos o de los signos del zodiaco. Y alguien hasta dice: ¿de qué signo eres tú? ¿En qué mes naciste? No, pues yo soy Tauro, yo soy Géminis, yo soy ¿sabe qué otros tantos hay, verdad? Mira, si eres de este signo es que te va a ir muy bien. No, paz de Cristo. Todo eso es abominable delante de Dios. Hay un pasaje, hermano, que alguien pues ha malentendido acerca de consultar a los muertos. Y vamos a ver, a considerarlo ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 28. Primer libro de Samuel, capítulo 28. Hemos leído estas historias acerca de Saúl, hermano, y sus desvíos, sus rebeliones, su pecado como pecado de adivinación. Capítulo 28, ¿lo tenemos? Vamos a leer, hermano, allí desde el versículo 6. Dice en el nombre del Señor Jesús: y consultó Saúl al Señor, pero el Señor no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Cierto que Dios hablaba de distintas maneras, puede hablar de distintas maneras, pero ¿cómo puede esperar a alguien que es desobediente a la palabra de Dios que Dios le hable? Y que Dios me habló. Fíjese que Dios me habló. Fíjese que Dios me mostró. Así.
¿Cómo no le muestra ahí el texto tan claro que está, que sea obediente, que no deje de congregarse? Pero hay quienes muy dados, ¿verdad?, a los sueños, a los símbolos. No, hermano, no descarto que Dios puede hablar de esa manera, pero debemos considerar que un sueño normalmente no es y no debe de ser aceptado como una revelación para otros. Dios puede hablarnos en un sueño, como dice ya Job 33:14, que dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios al hombre, mas el hombre no entiende. Y lo dice por sueño, para apartar del hombre la soberbia, para hablarle a él, para que se aparte de su soberbia y de su mal camino. Bien, pero a Saúl, hermano, ya no había ninguna respuesta de parte de Dios, ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. El Urim es algo que usaban los sacerdotes para poder traer una revelación, un mensaje de parte de Dios. Los sacerdotes del tabernáculo o del templo, pues ya no había ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Versículo 7: entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de pitón o de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de pitón o de adivinación. Y disfrazóse Saúl y púsose otros vestidos y fuese con dos hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de pitón y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha separado de la tierra los pitones y los adivinos. ¿No sabían que era Saúl? Pues ella misma dijo, ¿verdad? Saúl ha hecho que no haya adivinos en la tierra de Israel. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme matar? Versículo 10: entonces Saúl le juró por el Señor diciendo: vive el Señor, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Que tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Versículo 15: y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy congojado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por mano de profeta, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares qué tengo de hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, habiéndose apartado de ti el Señor, y es tu enemigo? El Señor pues ha hecho como habló por medio de mí, pues ha cortado el Señor el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz del Señor, ni cumpliste el furor de su ira sobre Amalek, por eso el Señor te ha hecho esto hoy. Nada que no supiera ya, hermano Saúl, porque Dios ya no le respondía. Y él lo sabía muy bien, pero trataba de buscar algo, algún consuelo, alguna palabra, algún mensaje que le hablara a él.
A veces que alguien sabe que está mal, que no está obedeciendo la palabra de Dios y busca quien le dé por su lado, quien le hable a su favor, quien le diga, no, hermano o hermana, tiene razón por haberse apartado de la congregación, el pastor no es muy entregado, el pastor no está bien. Espera algo que le hablen de esa manera, paz de Cristo. Hermano, pero aquí el punto es, se ha cuestionado, ¿era Samuel o era un espíritu o era un demonio? Lo cierto, hermano, que aquí dice la Escritura con claridad que Samuel es el que apareció y fue el que le dijo a Saúl en el versículo 15: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Pues ahí está, hay poder para que vengan los muertos. Ahí dice que hizo venir a Samuel. Ese poder, hermano, hizo posible eso. ¿Pero por qué, hermano? Es importante que nosotros consideremos por qué hubo ese poder hasta ese grado. Y si hoy en día puede ser posible, porque hay quien cree que los muertos, ¿verdad?, nos están viendo, nos están ayudando, aún después de haber muerto, y que vienen a presentarse, que vienen de manera solidaria a ayudarnos, a guiarnos. No, hermano, hay que poner las cosas en su lugar y verlo conforme a la Escritura. ¿Por qué Dios permitió que viniera Samuel bajo este arte de hechicería, de espiritismo? Oseas capítulo 13, libro del profeta Oseas capítulo 13, versículo 14. ¿Lo tenemos, hermanos? De la mano del Seol. Claro, la versión 60 dice Seol. En el original, ¿qué significa Seol? Seol significa infierno. De la mano del Seol o del infierno los redimiré. ¿Qué es redimir? Rescatar. De la mano del Seol o del infierno los rescataré. Cuando dice ahí de la mano, esa es una forma de decir del poder, del dominio del infierno, los rescataré. Quiere decir, hermano, que las almas, aún de los justos, estaban bajo ese poder del infierno, y el Señor Dios hace una promesa de manera profética, está diciendo que los iba a rescatar del poder del infierno. Y dice: oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Cuál fue la muerte de la muerte, hermano? Nuestro Señor Jesús. Con su resurrección, Él venció la muerte. Gloria a Dios. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh sepulcro. Arrepentimiento será escondido de mis ojos. O dice la versión 60, la compasión será escondida de mi vista. Bien, ¿cuándo sucede esta profecía, hermano? ¿Y qué cambios hubo? Mire, ahí en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 7 y 8. ¿Lo tenemos? Empero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto,
llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que los que estaban cautivos, sí, en el infierno, hermano, el Señor los rescató. Hemos aclarado algo, hermano, y es muy importante aclararlo nuevamente. En el infierno no todo era tormento. Por eso la doctrina de los testigos de Jehová dice: no es posible que el infierno sea un lugar de tormento, pues la Biblia dice que Jesús fue al infierno, estuvo en el infierno. Entonces ellos deducen: no, tiene que tratarse del sepulcro. No, hermano, es que el infierno no todo era tormento. Bueno, aclaramos lo que dice ahí rápidamente. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 29. Habría de cumplirse la profecía. Vamos a leer desde el 27, amén. Que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Hicísteme notorios los caminos de la vida, me henchirás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, que os puede libremente decir del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Empero siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría el Cristo que se sentaría sobre su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada. ¿Dónde? En el infierno, ni su carne vio corrupción. Entonces quiere decir que el alma de Jesús estuvo en el infierno. Las almas de los justos iban al infierno, pero hay que aclarar lo que dice Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16 nos explica que el infierno no todo era tormento. Vamos a leer el versículo 22. Amén. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Note bien el lugar, el seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos, pero estando ¿en dónde? ¿En qué parte del infierno? En los tormentos. Si todo el infierno fuera tormentos, no tendría caso que especificara ahí. En el infierno alzó sus ojos estando en los tormentos. Quiere decir que no todo era lugar de tormentos. Porque allí también, hermano, sigue diciendo el 23, vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno, en el seno de Abraham. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y dijo Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también male, mas ahora, note bien cómo dice, este es consolado aquí. ¿En dónde? En el seno de Abraham, en una parte del infierno. Y tú, en el mismo lugar, en el infierno, no propiamente en el mismo lugar, sino en el mismo infierno, uno era consolado en el seno de Abraham y el otro era ¿qué? Atormentado. El Señor, hermano, va con aquellos que estaban en el seno de Abraham. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Es importante aclarar esto, hermano. Dice el versículo, vamos a leer desde el versículo 10. Amén. Porque convenía
que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Otra vez yo confiaré en él, y otra vez he aquí yo y los hijos que me dio Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, ¿quién es? El autor de nuestra salvación, el Señor Jesucristo, él también participó de lo mismo. ¿De cuál mismo? De carne y sangre, para destruir por la muerte al que tenía, ¿qué cosa? El imperio. ¿Qué quiere decir imperio? El reino, el dominio, el poder. El Señor, hermano, destruye con su muerte y su resurrección al que tenía el dominio sobre la muerte. Y en ese dominio tenía inclusive facultad, potestad de que pudieran venir muertos, hermano, tras consultas a ellos, como lo hizo aquella hechicera del Endor, que hizo venir a Samuel. Tenía, hermano, imperio, dominio de la muerte, y ahí dice, es a saber, al diablo. Versículo 15, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre, estaban en cautividad. Porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a quien tomó de ahí, del Seol o del infierno, a la simiente de Abraham tomó, a los que estaban ahí en el seno de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Alabamos el nombre del Señor. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. ¿Lo tenemos, hermanos? Hablando de nuestro Señor Jesucristo, el primero y el último, pues el versículo 17 dice: y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y he sido muerto. He aquí que vivo por siglos de siglos, amén. Y tengo, ¿qué cosa? Las llaves de ¿qué? Del infierno y de la muerte. Al decir que ahora el Señor tiene con su... Porque él, hermano, fue muerto y resucitó y vive por los siglos de los siglos, ahora él tiene las llaves del infierno y de la muerte. El Señor tiene el total dominio, hermano, del infierno y de la muerte. Por eso, esas prácticas, a partir de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, ya no es posible. El enemigo ya no tiene esa potestad de hacer venir a los muertos bajo artes de hechicería. Ya no es posible a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hoy en día se dice, las consultas que hacen, hermano, a muertos, pues no son otra cosa más que demonios. Demonios que fingen conocer a las personas, fingen inclusive voces, todo esto, hermano, bajo un poder de brujería o de hechicería. Primero a los Corintios capítulo 10. Primera carta a los Corintios capítulo 10.
versículo 19. ¿Lo tenemos? ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no querría que vosotros fueseis participantes, ¿con qué? Con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser participantes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Es importante notar, hermano, hay quienes dicen que están muy aparte de lo que son las prácticas de hechicería y de brujería. Pues déjeme decirle que no, porque los que sacrifican a los ídolos, dice ahí el texto, dice ahí la palabra de Dios, que lo sacrifican ¿a quién? A los demonios y no a Dios. Todo, hermano, son la misma terminología. Catolicismo y espiritismo vienen de una misma fuente: Babilonia, la madre de las ánimas. Por eso es tan común que la gente en el catolicismo esté tan relacionada con el espiritismo. Sí, a mí se practicaban limpias con huevos y que con hierbas y como una práctica muy común en el catolicismo, hermano. Va muy de la mano con el espiritismo. ¿Cómo no? Si la Biblia dice, hermano, que esto es una adoración a los demonios. No se necesita tener ahí un ídolo de manera demoníaca, no. Lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Miren lo que dice Oseas capítulo 4. Hay un texto que me llama la atención ahí, en Oseas capítulo 4. Versículo 12. ¿Tenemos? Mi pueblo a su madero pregunta, ¿y su pan qué dice? ¿Su madero qué? Le responde. ¿Por qué será posible que un madero, una imagen, pueda responderles? Si es algo inerte. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué le responde un madero, una imagen, un ídolo? Porque espíritu de fornicaciones lo engañó. Un espíritu. Y fornicaron debajo de sus dioses. Son espíritus, son demonios. Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 y 21. ¿Tenemos? Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni hablar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de qué, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Siguen y continuarán con sus hechicerías. Pero mira lo que dice ahí Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, versículos 7 y 8. El que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros,
y a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí está, hermano, la parte de los que practican cualquiera de estas cosas de la hechicería, del espiritismo. El Señor, hermano, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Mira lo que el Señor nos promete, hermano. Podemos hacer promesa, podemos hacer parte, podemos tomar parte en esta promesa que aparece ahí en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, ¿lo tenemos? Dice ahí la escritura en el versículo 17 al 19. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Y por ahí un canto que cantan algunos, dice: como un rayo que cae, y que es el Espíritu Santo. Pues aquí de quien la Biblia habla de que cae como un rayo es Satanás. Yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. He aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, ¿qué dice? Nada os dañará. Gloria a Dios. Aleluya. Hechos capítulo 26, versículo 16. Miren lo que se le dijo al apóstol Pablo una vez que vino a hacer la voluntad del Señor. Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Y qué más? Y de la potestad o del poder de Satanás, o de ese dominio de Satanás, se conviertan ¿a quién? A Dios. Nosotros estábamos bajo la potestad, el poder de Satanás, pero ahora, hermano, por el Evangelio nos hemos convertido de las tinieblas a su luz y de la potestad de Satanás a Dios. Gloria a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 12 y 13. ¿Tenemos, hermanos? Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte o de la herencia de los santos en luz, que nos ha librado. ¿De qué nos ha librado? De la potestad o del poder de las tinieblas. Entonces, si hay un poder, hermano, sí existe un poder de las tinieblas, pero gracias a Dios, hermano, que aquellos que le hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo nos ha librado de ese poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 2. Amén. Que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Hay un espíritu, hermano, principal, porque aquí dice el príncipe, el principal de la potestad del aire, que está dominando en los hijos que no quieren obedecer a Dios, en las gentes que son desobedientes, hijos de desobediencia, hijos de rebelión.
Aquí se menciona a ese príncipe de la potestad del aire. Recuerda que el Señor dijo, solamente cito allá en Juan 14:30, me voy yo, mas viene el príncipe de este mundo que no tiene nada en mí. Gloria a Dios. Tiene todo un reino, hermano. Recuerde que el Señor Jesús dijo, y si Satanás contra sí mismo está dividido, ¿cómo permanecerá su reino? ¿El reino de quién? De Satanás. El Señor lo reprende. Tiene todo un reino. Por eso allá, Efesios 6, parece que el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, malicias espirituales que vagan en los aires. Es un mundo real, espiritual, plagado de demonios, hermano. Pero el Señor nos ha librado. Gloria a Dios, aleluya. Segunda a los Corintios 4. Segunda carta a los Corintios 4, versículo 3 y 4. Que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, de los cuales el Dios con D minúscula. Por eso, hermano, cuando usted se refiere al Dios Todopoderoso, nunca lo escriba con D minúscula, porque aquí está aclarado a quién se refiere el Dios con D minúscula. El Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Óigalo bien, le llama el Dios de este siglo, de este mundo. Cega o ha cegado los entendimientos de los incrédulos, los entendimientos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo. Por último, vamos a ver una escritura muy importante ahí en Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 18 y 19. ¿Lo tenemos, hermanos? Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo. Óigalo bien, el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo, y el maligno, ¿qué dice, hermano? No le toca, ni con artes de brujería, de hechicería, no le toca. Si es un hijo de Dios engendrado por su palabra, se guarda a sí mismo. El maligno, hermano, con todas sus artes de espiritismo, brujería, hechicería, no le puede tocar. Gloria a Dios, El aleluya. maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y todo el mundo está ¿cómo? Bajo el maligno, pero nosotros somos de Dios, y el maligno con todas sus hechicerías que sí existen, hermano. Ese poder del enemigo sí existe. El mundo está plagado de demonios y de todas sus artes, pero al que es engendrado de Dios y se guarda a sí mismo, el maligno no le toca, no se puede, no le puede hacer daño. Gloria a Dios. ¿Por qué? aleluya. Porque como vimos en un estudio anterior, estamos, hermano, bajo el escudo protector